Sí, buenos días. Gusto verles. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Vamos a continuar con nuestro libro de Proverbios. Nos quedamos en el subpunto 3 de atendiendo y buscando la sabiduría, que es el tema que estamos. Ya lo vimos de Proverbios 1, verso 20 al 23. Donde se nos dice que la sabiduría está al alcance de nosotros y debemos recibirla, ¿no? Bien, vamos a ir al subpunto que sigue, que sería el número 4. Subpunto número 4, que es: ¿qué sucede o qué se puede esperar cuando se desecha la sabiduría? ¿Qué sucede o qué se puede esperar cuando se desecha la sabiduría? Y vamos a leer dos versículos, Proverbios 1, 24 y 25, por favor. ¿Lo tenemos? Proverbios 1, 24 y 25. Estaban bien a gusto desayunando, ¿verdad? Pero tenemos que ver la clase, hermanos. Un día díganos: pastor, ¿puede recorrer media hora y nos vamos media hora tarde? Les doy más chance. Ok. Dice ahí Proverbios 1:24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, o no quisieron. Aquí tenemos otro paralelismo sinónimo. Estas palabras que se nos dicen aquí en este paralelismo nos muestran cómo Dios, mis hermanos, nos da a todos la oportunidad de escuchar y recibir su sabiduría. Todos tenemos esa oportunidad. No hay excusa de alguno de decir: yo no tuve esa oportunidad. Todos tenemos esta oportunidad. Es paciente para con nosotros los hombres, Dios. ¿Cuántos saben que Dios es paciente? Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Hay un texto en Lamentaciones que dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades por sus misericordias, pero luego dice algo muy bonito ahí, dice: porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Cuando yo hace ratito estaba viendo eso con ellos, yo les decía: ¿saben lo que significa que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios? Que Dios nos sorprende con sus misericordias, algo que a veces ni merecemos, y sin embargo Él nos sorprende y decimos: híjole, Señor, eso nos debería a nosotros tener un corazón y una actitud de buscarlo más, de obedecerlo más, de llenarnos más de su sabiduría, precisamente como estamos aquí viendo que Él es paciente. Pero sin embargo, muchos rechazan su revelación suprema, que es Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. La rechazan, la desprecian, a pesar de que Dios pregona su sabiduría. La sabiduría de Dios la escuchamos de muchas maneras. Cuando venimos a un servicio, escuchamos la sabiduría de Dios a través de una predicación. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando la sabiduría de Dios. Podemos escucharla o podemos no escucharla, ¿no? Si oímos algo ahí hoy en día que tenemos la facilidad de tener nuestros celulares y escuchar por internet,
Pues bueno, hay muchas maneras en que podemos o estar escuchando la sabiduría de Dios o estarla rechazando la sabiduría de Dios. Ahora, dice aquí que desecharon todo su consejo. ¿Qué va a pasar entonces cuando se desecha la sabiduría de Dios? Dicen los versículos siguientes, 26 al 33, nos explica qué va a pasar. ¿Qué va a suceder en una persona que rechaza su consejo, rechaza su sabiduría? Dice, también yo, escúchenlo, esta es una palabra fuerte de Dios, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará ¿qué? A perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué palabras sabias de Dios para nosotros y qué advertencia de Dios para nosotros. Y cuando digo nosotros, no me estoy refiriendo a cualquier persona, porque todos los que estamos aquí como estudiantes seguro conocemos a Jesús, seguro le hemos recibido como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Así que nosotros tenemos algo que otros no tienen, la oportunidad de conocer muy bien la sabiduría de Dios, de escucharla, recibirla y hacerla parte de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que va a suceder si no es así? ¿Habrá cristianos, acaso habrá gente que se congregue en una iglesia que no haga caso a la sabiduría de Dios? Hágale conmigo. ¿Qué significa eso? Que sí hay muchos. Que sí hay muchos. Que sí hay muchos que se dicen cristianos y sin embargo, aunque escuchan, es como si no oyeran. Dios, mis hermanos, desea mucho abrir nuestro corazón y comunicarnos sus pensamientos, su sabiduría. Él lo quiere hacer. Todo con un propósito, que usted y yo vivamos en paz. Como lo dice al final, el que me oyere habitará como confiado, tranquilo, sin temor al mal. ¿Cuántos quisieran vivir así, realmente así? Que todas sus noches sean... Nada me despertó, ni una preocupación, ni una angustia, ni un temor. Allá afuera están sucediendo miles de cosas, pero mi sueño es en paz con Dios. Como dice el Salmo, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Suena bonito cuando lo leemos, pero lo importante es vivirlo. Ese es el punto, mis hermanos. Dios quiere y desea eso. Él quiere tu paz. Él quiere un ambiente de bienestar, de salud, de armonía para tu vida. La salud, mis hermanos, depende 100% de nuestras emociones en el canal correcto. Si nuestras emociones están tranquilas, sin sobresaltos, sin angustias, sin temores, sin preocupaciones, pero si ya estás ahí en la cama pensando que el de la tarjeta te va a venir a cobrar, pues imagínate. Deja eso en manos de Dios, corrige esas cosas, ¿no? Recibe el consejo de Dios. Debemos estar dispuestos, mis hermanos, a escuchar, a recibir. No podemos permitir que la soberbia obstaculice ese camino de Dios, de su sabiduría hacia nosotros, porque acuérdense que la soberbia es pensar que nosotros, nuestra sabiduría, nuestros deseos son superiores a los de Dios.
Y realmente eso no puede ser posible. Amén. Nosotros somos los que necesitamos más de Dios, más de Él. Y si necesitas más de Dios, necesitas más de Él, por consecuencia, necesitas más de su sabiduría. Amén. Qué terrible, nos dice, van a ser las consecuencias de aquellos que no le dan ningún valor a su sabiduría. Cuando venga la calamidad a sus vidas, la tribulación, la angustia, Dios negará el socorro cuando se clame a Él. Tengamos cuidado, amén. Ok, aquí terminamos el subpunto número 4, el capítulo 1. Seguimos con el mismo tema en el capítulo 2, porque si se acuerda, cuando iniciamos el tema, dijimos que abarcaría desde el verso 8 del capítulo 1 hasta el verso 22 del capítulo 2. Así que seguimos con el mismo tema, atendiendo y buscando la sabiduría, pero vamos a poner el siguiente subpunto que nos va a hablar. Vamos a poner la diligencia y la bendición de oír la sabiduría de Dios. La diligencia y la bendición de oír la sabiduría de Dios. Esto significa, mis hermanos, el cuidado, la prontitud, la prisa para oír y practicar la sabiduría de Dios. Eso es lo que significa la diligencia y la bendición de la sabiduría de Dios. El cuidado, la prontitud, la prisa para oír y practicar la sabiduría de Dios. Fíjese, hay una palabra clave aquí también que es la prisa. Algunos de nosotros en nuestra vida seguro necesitamos no solo escuchar, sino la prisa de hacerlo, de hacer caso a la sabiduría de Dios, porque estamos a punto de cometer una pésima decisión en nuestra vida. Algo que puede cambiar incluso el destino de muchas cosas en nuestra vida. Por eso es importante la prisa de oír y practicar la sabiduría de Dios. Proverbios 2, verso 1. Comenzamos este subtema ahí. ¿Listos? ¿Qué dice? Hijo mío, fíjense cómo comienza Proverbios 2:1. Otra vez, ¿se dirige a quién se dirige? A un hijo. A mí, exactamente. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Bueno, Dios nos habla a nosotros. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, y guardas en ti mis mandamientos. No, a ver, déjeme repetirlo, perdón. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares ¿qué? Dentro de ti. Aquí como que repetí algunas palabras, perdón. Si nosotros ponemos atención, ¿cómo inicia? Empieza con esta expresión, hijo mío. Ya lo hemos dicho. Para poder recibir la sabiduría de Dios, pues sí hay que ser un hijo de Dios, porque de lo contrario será imposible recibirla. Pero a veces, aunque somos hijos de Dios, muchos rechazamos esta sabiduría. Pero se dirige a nosotros, hijo mío. Este es el consejo que se le da a un hijo. El hijo que comenzó como un niño en el hogar, que ha crecido y ahora va a hacer frente a la vida y recibe el consejo de una persona sabia, como lo es un hijo con sus padres, como lo somos nosotros como hijos con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos saben que la vida cristiana en lo espiritual tiene una similitud parecida con la vida en lo natural? Cuando tú naces como hijo de Dios, no eres ya una persona madura, eres un niño. Y necesitas madurar, porque todavía como niño a veces cometes errores que son parte de esa inmadurez como niño. Pero no como aquellos que ya tienen 40 años siguen cometiendo el mismo error.
No debe de ser así. Pero aquí se ve a ese hijo que ya ha crecido, tiene que hacer frente a la vida como nosotros, mis hermanos. No es lo mismo enfrentar la vida sin Cristo que enfrentar la vida con Cristo. Estamos aprendiendo. Cuando uno llega con Cristo, estás aprendiendo cómo enfrentar la vida con Cristo. No lo logras de un día para otro. Hay cosas que así se logran, pero hay cosas que te llevan tiempo para lograrlo. Estás enfrentando y estás aprendiendo. Su vida en el hogar de este hijo, como un muchacho que va creciendo, que está enfrentando cosas en su vida, necesita de una persona sabia para aprender a vivir. ¿Cuántos de ustedes reconocen que aún en su vida cristiana, cuando ustedes ya comenzaron en el tiempo que tengan, uno necesita al lado de nosotros personas sabias que nos hagan entender esa vida cristiana, esa vida con Cristo? ¿Cuántos saben que se ocupa eso? Sí. Ocupamos personas realmente con sabiduría que nos llevan años. No seamos, mis hermanos, no seamos como hubo una época donde me tocó vivir, que hubo unos jóvenes que se sentían que ellos lo sabían todo. Y no escuchaban a aquel que tenía años de caminar. Y muchos de esos jóvenes tomaron malas decisiones. Malas decisiones. Todo por no considerar la sabiduría de alguien que ya recorrió el camino y que nos puede ayudar en el consejo, nos puede ayudar a llevar la vida, ¿verdad? Es importante el consejo de la gente sabia. Mire, cuando un matrimonio joven comienza, se casan y piensan que lo saben y no buscan el consejo sabio de alguien que ya tiene años con una buena experiencia en su matrimonio y no buscan ese consejo sabio, ¿saben qué va a pasar? Se van a dar unos golpes de cabeza tremendos. Tenemos que aprender a usar lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado, esto es parte. Hijo mío, si recibes mis palabras, dice ahí la Escritura, y mis mandamientos guardas dentro de ti, ¿cómo va a ser esto posible? Hay muchas maneras, y una de esas maneras es como yo te lo estoy mencionando. Se ocupa. Aparentemente, esta podría haber sido la primera lección, de acuerdo a lo que estamos viendo en Proverbios, que está recibiendo el hijo como si hubiera ido al colegio. Desgraciadamente en el colegio, mis hermanos, si mandamos a un joven a la escuela del mundo, él no va a aprender lo que debería de aprender de la vida. A lo mejor va a aprender académicamente, va a aprender preparación para su profesión que se necesita también, pero hablando en cuestión de ética moral en su vida, no va a haber escuela que le dé una buena lección. Por eso la buena lección debe partir de la casa. Amén. Y si nosotros la aplicamos a nuestra vida, debe de partir de la casa de Dios, donde nosotros aprendemos de Dios lo que necesitamos aprender para ir al mundo, para ir y enfrentarnos a este mundo, ¿no? Hijo mío, si recibes mis palabras, las palabras de Dios, mis hermanos, tienen que ser recibidas. Sus mandamientos tienen que ser guardados y acumulados como las cosas más valiosas de nuestra vida. Este guardar, si guardares, dice ahí, mis mandamientos dentro de ti, este guardar no se refiere simplemente a memorizar, a archivar. Porque hay quien pudiera estarlo haciendo, nada más memorizando y archivando. No. Este guardar se refiere a obedecer y hacer parte de tu vida los mandamientos del Señor. Si el Señor te dice, no mientas, pues deja de mentir.
Si el Señor te dice, no murmures, no chismees de otros, pues deja ya de chismear y de hablar de otros, aprende a no hacerlo. Si el Señor te dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, y tú todavía te vas allá al mundo, a tu casa, a tu trabajo, a la calle, y todavía salen palabras corrompidas de ti, entonces tú no estás recibiendo ni estás guardando los mandamientos del Señor dentro de ti. Tienes que ir aprendiendo a hacerlo. A lo mejor si tú me dices, pastor, yo tengo un mes de haber comenzado, tengo unos meses de haber comenzado, y yo era bien mal hablado, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa, en su casa, con mis padres, mi padre, mi madre son del norte y pues aprenden muchas groserías. Hablan duro y golpeado. Pero entonces, pues así yo también hablaba. Y cuando yo comencé de cristiano, todavía una que otra y a veces tengo alguna consejería con alguien nuevo y ¡pum!, se le salen unas palabras y luego de repente como que le da pena. Dije, no se apure, yo entiendo que usted tiene poco tiempo y poco a poco va a aprender a no hacerlo, porque esa es parte. Pero hermano, si tú tienes 40 años de estar en el Señor y todavía siguen saliendo palabras así, discúlpame, pero algo necesitas hacer, porque no estás recibiendo el consejo, la sabiduría de Dios, no estás guardando los mandamientos dentro de ti. Son los mandamientos dentro de nosotros los que nos van a impedir que sigamos haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Esta es la manera más segura de adquirir la sabiduría. ¿Cuál? La de obedecer y hacer parte de nuestra vida los mandamientos del Señor. Si tú llegas a hacer eso, si ya has hecho eso en tu vida, déjame decirte el resultado que seguro ya hay en tu vida, en tu familia, en tu casa. Porque si tú realmente guardas los mandamientos del Señor dentro de ti, entonces tú comienzas a hacer una bendición, no solo para tu vida, sino principalmente para la vida de tu hogar. Y no puedo hablarles más que ejemplos que uno ha vivido. Me explico. Por ejemplo, yo puedo decirle, ¿cómo cree usted que fue mi casa cuando Dios tocó mi vida? Si yo era un relajo, si yo era jamás en mi vida, yo una vez, si usted me pregunta, yo tenía 18 años, ¿alguna vez en esos 18 años le pediste perdón a tu papá o a tu mamá? Nunca. Nunca lo había hecho. Yo era como cualquier joven a los 18 años, y en ese tiempo no había lavadoras, y dejaba por allá mis pantalones tiesos de mezclilla, y la pobre mamá tenía que lavar los pantalones en el lavadero. Sergio, ve a las tortillas. No, porque a mí manda, somos 6 hermanos, ¿por qué no mandas a mis hermanas? Mándalas. ¿Por qué yo he de ir a las tortillas? ¿Se imaginan ustedes? Pero sin embargo, mis hermanos, cuando el Señor llegó, cuando sus mandamientos llegaron y se comenzaron a guardar aquí adentro, entonces algo pasó, que ya la bendición de Dios no solo llegó a mi vida para un cambio, sino llegó la bendición para mi casa, porque yo pude ver cómo el Señor comenzó a cambiar mi vida de tal manera que las cosas que antes hacía ya no las estaba haciendo. Si antes hablaba y le gritaba a mi mamá o le faltaba el respeto a mi padre, ahora no, ahora me quedaba callado. Ahora agarraba mis pantalones y le decía a mi ropa, mamá, no te preocupes, yo voy a lavar mi ropa. Y aprendí a ser, aprendí, le doy gracias a Dios, tan ordenado que cuando me casé, hasta más que mi esposa era más ordenado. Y ella lo sabe, ella puede decirle si soy ordenado o no. A mí me gusta tener todas mis cosas bien en orden. Zapatos, camisas, pantalones,
calcetines, playeras. Yo tengo un orden de mis cosas, pero lo aprendí. ¿Quién me lo enseñó? El Señor, a través de sus mandamientos. Así fue. Hubo bendición y siempre habrá bendición. Mi madre, yo recuerdo al principio estaba bien preocupada porque ya cambió de religión. Ustedes saben, las mamás, ¿verdad? Pobrecitas, piensan ellas, pues como no hay más allá que ver, pues piensan, mi hijo, ¿verdad? Ya se fue, le lavaron allá los aleluyas el cerebro, y bueno, estaba tan preocupada que un día me llevó a la hora de la comida hasta el señor cura del templo. De veras, sin decirme. Yo llegué de trabajar y ya estaba ahí sentado en la mesa del comedor y me senté a comer y pues ya le había dicho mi mamá ya le había dicho mi nombre y Sergio, ¿cómo estás? He sabido que por ahí andas en un grupo y así, y yo comiendo, ¿verdad? Señor, que no conteste mal, que no le responda mal. Y en la primera oportunidad que tuve, le saqué un versículo. A ver, padre, explíqueme este versículo. Y luego él, pues bueno, es que quiere decir esto y esto. Le dije, no, oiga, ¿no quiere decir esto? Y yo ya lo sabía. Lo contrario que él me dijo. Bueno, sí, cierto, tienes razón. Y luego le saqué otro. Y a ver, otro. Como 4 versículos. De plano, al 4.º versículo se desesperó, se levantó y le dijo, Carmelita, me tengo que ir porque tengo un compromiso. Mira, no pasa nada, está joven, se le va a pasar. Y se fue. Mis hermanos, de eso que le estoy hablando, tengo 40 años. Y no se me ha pasado. Al contrario, quiero más. Pero eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros vamos y buscamos y queremos. Si yo hace años hubiera parado de eso, créalo que a lo mejor eso hubiera cesado. Si alguien para de buscar la sabiduría de Dios, si alguien para de buscar el conocimiento de Dios, es dejar de buscar a Dios, es dejar de necesitar de Dios en tu vida. Y entonces seguro, como una planta que tú dejas de regar, ¿qué pasa con una planta que dejas de regar? Se seca. Así pudiera ser nuestra vida. Pues esa mamá tan preocupada, tan angustiada, y que, mire, y cada noche cuando yo llegaba de noviar con mi esposa, como a las 10 de la noche llegaba a la casa, entonces llegaba y luego a la entrada de la casa de mis padres, luego estaba la recámara de mis padres y se oía la letanía de un rosario, ¿verdad? Rum, rum. Y un día dije, bueno, a ver, Señor, ¿qué le puedo decir a mi mamá? Entonces le toqué, no estaba mi papá, ese día le tocó trabajar de noche, iba a salir más tarde. Entonces me senté en su cama y ella estaba acostada. Le dije, oye mamá, a ver, ¿te puedo platicar algo? Sí. Y le dije, a ver, ¿qué te gustaría más a ti de tus hijos? Que un día llegaran en tu cumpleaños y te sacaran una hoja de Amado Nervo y te recitaran un poema de Amado Nervo así por tu cumpleaños, o te gustaría que te hablaran de lo más profundo de su corazón. No, pues a mí me gustaría que me hablaran así como dices, de lo más profundo. Pues así es con Dios. Lo que tú haces es algo que se repite. Háblale, aunque sean 3 palabras, pero de lo profundo de tu corazón. Así nada más. Bueno, buenas noches, ahí nos vemos. Me subí yo a dormir en mi recámara. Como a los 2 días siguientes ya no oía la letanía. Pues ¿qué pasó, verdad? Hasta que un día me agarró mi mamá y me dijo, ¿qué crees? Ya no puedo hacer eso. Y ahora pues hago lo que tú me dices, hablo con él, así poquitas cosas, y le digo de todo mi corazón. Pues eso le agrada más a Dios. ¿Y saben qué? Aquella mamá tan preocupada, llegó un momento en que el Señor la tocó. Se convirtió al Señor. Ya no había necesidad yo pues ella empezaba con un hambre, mire, pobrecita, tan así que perdió su vista por una enfermedad. Ella tuvo glaucoma, y cuando la quisieron atender para ayudarle en su problema, le lastimaron sus 2 nervios ópticos y perdió su vista. Pero aunque perdió su vista, ella era una mujer de la palabra de Dios. Agarró a su comadre, la vecina, tú me vas a leer la Biblia.
Y diario la tenía ahí en la sala leyéndole la Biblia a la comadre. Y también al rato se convirtió la comadre. ¿Cómo ve? El Señor hace cosas tremendas, ¿verdad? Inclina tu oído, por eso dice ahí, inclina tu oído, dice, hijo mío. Inclina tu oído, es decir, mantén tu oído abierto, humilde, sencillo siempre para recibir lo que Dios quiere enseñarte. Algo tiene que entrar por la puerta del oído. Amén. Algo tiene que entrar por la puerta del oído, pero su destino final es tu corazón. Ese es el destino final de la palabra. Y cuando la palabra de Dios, mis hermanos, llega al corazón, produce entendimiento. En primera instancia, ¿qué produce? Entiendes cosas que no entendías. Yo no entendía, cuando no conocía al Señor, no entendía que hacer ciertas cosas en mi casa estaban afectando la vida de mi padre y de mi madre. No lo entendía. Pero cuando llegó la palabra de Dios, entró por la puerta del oído, llegó a mi corazón, como que algo pasa. No sé si a ti lo puedes decir lo mismo. Algo pasó, como que se me abrió el velo y caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí o no? Estoy haciendo mal, no estoy haciendo bien. Y entonces, mis hermanos, eso hace la palabra de Dios, produce entendimiento, produce inteligencia, la inteligencia para que nos lleve a buenas decisiones, a buenas acciones, y que al último se traduce en obediencia, como alguien dijo por ahí. Así que la palabra de Dios debe de ser atesorada, mis hermanos. ¿Qué debe de ser? Atesorada. Mire, se cuenta de un hombre que tenía una caja de seguridad en el banco, donde regularmente guardaba cada semana sus cosas de valor. Iba aumentando esas cosas de valor. Él iba al banco de vez en cuando para mirar, contemplar y contar lo que en esa caja él había atesorado. Y le agradaba mucho ir a ese lugar donde se encontraban sus riquezas. Había acumulado muchas acciones, mucho dinero, muchos bonos, muchas cosas importantes de valor, y le encantaba ir a mirarlo. Este hombre se deleitaba en eso atesorado. Pues quiero decirles algo, mis hermanos. Así nosotros deberíamos abrir una caja de seguridad en nuestro corazón y atesorar dentro de nuestro corazón las cosas más valiosas que son de la sabiduría de Dios. Y de vez en cuando, como este hombre, deberíamos detenernos a mirar, a observar, a contemplar, y si es posible, a deleitarnos en todo lo que ya hemos atesorado dentro de esa caja de seguridad de nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes se detienen para decir, híjole, gracias Señor por lo que me has permitido ir guardando ahí adentro de mi corazón? O cuántos de ustedes a lo mejor dicen, pues ni siquiera he abierto una cuenta. ¿Qué no dice la Biblia, mis hermanos, en Mateo 6:20? ¿No dijo el Señor, o desde el 19, no hagáis tesoros en la tierra, donde, ¿qué dice? Donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino haz tesoros en donde, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Mira, déjame decirte, todo ese tesoro que guardes ahí adentro de tu corazón, nadie te lo podrá robar. Nadie. Pero la cosa es que abras tu cuenta. A lo mejor dices, ¿cómo abro una cuenta en el cielo? Pues ahí empieza en tu corazón.
Ahí comienza a atesorar, comienza a acumular las cosas más valiosas de la sabiduría de Dios. A veces, mis hermanos, estamos tan afanados en hacerlo, pero en lo externo, en querer acumular y tener en lo externo, cuando la Biblia dice que un día nos vamos a ir. ¿Y qué nos vamos a llevar de eso? ¿Qué te vas a llevar? Pero en cambio, esa caja fuerte que abriste en tu corazón con todo el tesoro acumulado, ¿sabes qué va a pasar cuando te vayas al cielo? Te lo vas a llevar. Amén. Y cuando llegues al cielo, déjame decirte, a lo mejor cuando llegues al cielo, esa caja fuerte de tu tesoro, te van a decir, mira, esa es tu residencia que alcanzaste a construir acá en el cielo. Y no esa choza como muchos, que a lo mejor su tesoro fue pequeño en el cielo. Estoy hablando de algo de suposición, pero la realidad es que tenemos que atesorar, amén, hacer un guardado de acumular, ahí sí se vale, pero de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Va a abrir su cuenta? ¿Sí o no? ¿O ya la abrió? Si ya la abrió, qué bueno, lo felicito. Amén. Vamos a seguir. Proverbios capítulo 2, versículo, seguimos en el mismo punto, la diligencia y la bendición de oír la sabiduría. Verso 2, versículo 2. Haciendo estar, dice ahí, atento tu oído, ¿a quién? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Cuando dice haciendo estar, atento tu oído a la sabiduría, nos está dando a entender de algo activo, no algo pasivo. Algo pasivo es que tú vengas al servicio y nada más te conformes con oír lo que oyes ese día. Algo pasivo es que tú vengas a clases y nada más te conformes con lo que oyes en la clase. Algo activo está haciendo cuando dice estar atento tu oído a la sabiduría. Estás presto, solícito para ser siempre enseñado. Cuando despiertas en la mañana, lo primero que le dices al Señor, Señor, quiero aprender más de ti. Quiero saber más, Señor, de tu sabiduría, de tu vida, de tu camino. Si inclinas tu corazón a la prudencia, ¿qué significa? El acto de reconocer la gran necesidad que tenemos. Inclinar es una postura de humillación, de reconocimiento, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan aquella vez que Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Sí se acuerdan? Los mandó y les dijo, vayan y preséntense con el sacerdote, todavía no los había sanado, probó su fe, los 10 le creyeron, fueron rumbo al sacerdote y en el caminar todavía ni llegaban, porque un leproso no se podía presentar con un sacerdote para que el sacerdote diera el punto bueno de que estaba limpio de la lepra. En el caminar fueron limpiados los 10, pero 9 se fueron. Y uno solo regresó con Jesús. ¿Y qué fue? Dice que venía dándole gloria y alabanza a Dios por lo que había pasado en su vida. Y viendo a Jesús, lo primero que hizo, se postró. Y le dio gracias. ¿Pero qué hizo? Se inclinó. ¿Saben qué significa esta postura? Reconocimiento. Gracias, reconozco que por ti yo estoy así. Muchas gracias, Jesús, por lo que hiciste en mi vida. Y a la vez, esa postura también de inclinación, en el caso de él de postrarse ante Jesús, significaba, aquí está mi vida, dime lo que quieras que haga. En el caso de la sabiduría, si inclinas, dice, si tú te inclinas tu corazón a la prudencia, es porque reconoces ahí en tu interior que tú tienes una gran necesidad, pero no solo un día, sino toda tu vida.
de la necesidad de la sabiduría de Dios. Amén. Dice ahí, verso 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. En otra versión dice, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista. Este es otro paralelismo sinónimo. Y nos está diciendo aquí, como Pedro, hagan de cuenta, esta expresión es como Pedro lo expresó en la primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vaya conmigo y vea, esto es lo que está diciendo ahí, en otras palabras. Primera de Pedro 2, verso 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tienen? Mire lo que dice ahí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí se nos está haciendo algo como figurado, el que se presenta la figura de un niño, un bebé que tiene hambre. Así Pedro está presentando, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, o como leímos en la versión Reina Valera, ¿verdad? Es como ese niño recién nacido que desea, ¿qué desea? La leche espiritual no adulterada. Para que por ella, dice ahí, crezcáis para salvación. Habría que pensar en esta figura para que lo entendamos mejor. ¿Alguna vez usted ha podido ver a un bebé cuando su mamá le está preparando el biberón? Los que ya somos papás y ya están grandes nuestros hijos, pues nos acordamos, ¿no? ¿Sí o no? Un día yo cometí un error con el primer hijo. ¿Cuántos saben que los papás al principio en el primer hijo cometemos muchos errores? Mi primer hijo no quería comer, pero no quería comer porque mi esposa y yo, como recién nuevos, como papás, no sabíamos cuál era el problema. El problema era que la leche entera no le estaba cayendo, había que darle otro tipo de leche. Pero nosotros pensábamos otras cosas y no lo llevábamos al pediatra, ¿verdad? Y entonces mi esposa esa vez salió, me encargó al bebé y yo lo veía con tanta hambre en las manos y entonces me puse a prepararle un biberón, pero se lo preparé de más. Porque le puse nuez, le puse plátano, le puse bien licuado, bien triturado, pero bien cargado. Y se lo di, se lo comió, pero así. Llegó mi esposa y le dije, ¿qué crees? Le hice un biberón y yo estaba feliz de verlo cómo se lo comió. Pero el pobrecito lo tapé. No era lo adecuado para su edad. Pero sin embargo, lo que me acuerdo es cuando me vio preparar el biberón, yo recuerdo que lo veía en la cama, sus movimientos de brazo y sus piernitas, es como ya esperando aquello, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que nos encontramos ante la palabra de Dios como ese bebé? ¿Qué es lo que Pedro está haciendo? Con esas ganas de que nos den el biberón de la palabra de Dios. Dame de comer, yo quiero eso, Señor, yo quiero de tu sabiduría, yo tengo hambre de tu palabra, hambre de tu conocimiento. ¿Cuántos estamos así, mis hermanos? Miren, hermanos, cuando hay gente con esta hambre espiritual, cristianos que realmente muestran el deseo de estar recibiendo, como decíamos, invocando la inteligencia y pidiendo la sabiduría, podemos decir que ahí en esa persona o en esas personas hay un movimiento de renovación.
Usted puede notar que una persona con un interés impresionante por la palabra de Dios, en la vida de esa persona hay una renovación. ¿Por qué? Porque se nota, mis hermanos, se nota. Cuando tú ves una persona, tú puedes decir, este está invocando a la sabiduría de Dios, está clamándole a Dios por su sabiduría. Se nota. ¿Se nota en ti tu hambre por la sabiduría de Dios? ¿Se nota en ti tu gran interés por la sabiduría de Dios, por la inteligencia de Dios? Cada vez que tú oigas estas palabras, cada vez que tú oigas prudencia, cada vez que tú oigas inteligencia, cada vez que tú oigas entendimiento, todas estas palabras que tienen relación con el conocimiento y el pensamiento de Dios, ¿cómo no querer tener la inteligencia de Dios? ¿Cómo no querer tener el entendimiento de Dios? ¿Cómo no querer tener, mis hermanos, el discernimiento, la prudencia de Dios, la discreción de Dios? ¿Cómo no querer tener, porque esto es Dios, que nos da de Él mismo? ¿Cómo no querer tener eso? ¿No creen? Es decir, aquí está diciendo que pidamos ansiosa y desesperadamente la inteligencia de Dios, la prudencia de Dios. Y continúa diciendo en el verso 3, si alzas tu voz, ¿si alzas qué? Tu voz, voy a regresar ahí. Si alzas tu voz, ¿dónde estoy? Aquí dice, y a la prudencia dice, dieres tu voz. En otra versión dice, si alzas tu voz. Es decir, está diciendo, cuando pidas, pide con todas tus fuerzas. ¿Cómo debes de pedirlo? ¿Cómo estás pidiendo? A lo mejor llegas en la mañana, te levantas, Señor, si puedes dar inteligencia, amén, adiós. Pero, Señor, si puedes dar inteligencia, como los hijos, ¿va? Que cuando lo estás enseñando a orar, hijo, ¿puedes orar por los alimentos? Y luego, Señor, gracias por provees y amén, gracias. Yo no te entendí, o espero que Dios te haya entendido tu oración, pero debes hacerlo que los demás entendamos para apoyar tu oración. Tengo un sobrino que ese se pasó de un sobrinito que un día me mandaron el audio, hijo de una cuñada, de hermana de mi esposa, están pastores ahí en Amatitán, entonces nos mandaron un día, se pusieron a orar, hijo, ¿quieres orar por los alimentos? Y luego empezó, Señor, te doy gracias por las vacas que nos dan la leche. Señor, te doy gracias por los puercos, porque nos dan carnita muy rica, chicharrones ricos. Señor, te doy gracias, y iba haciendo una lista y como que ya los papás, hijo, ya acaba para comer. Pues querían que orara, ¿no? Pero fíjese qué bonito corazón tan sencillo de los niños, ¿no? Así debería ser el de nosotros cuando le pedimos a Dios de su sabiduría, de su buen juicio. Señor, enséñame a tener un buen juicio. Me he equivocado muchas veces en esta área de mi vida. Quiero tener ese buen juicio como tú lo tienes. ¿Es posible eso? Claro. El Señor dice que si le pides, Él te va a dar abundantemente. ¿Cómo ves? ¿Crees que Dios se va a negar a darte? No. Verso 4. Ay, hijos, porque está atrasado, ya lo atrasé. No, está equivocado el reloj. Yo llegué aquí y ese iba 5 minutos adelante de mí. Ya ahorita voy a acabar. ¿Está bien? En este versículo acabo. Verso 4. Si la buscas como si fuera plata y la examinas como si fuera, ¿qué? Tesoro. Fíjese cómo se nos pide en la Biblia buscar la sabiduría. No nos está diciendo que la busquemos de una manera simple, no, nos está diciendo de qué manera, porque esta es una
un lenguaje figurado donde me está diciendo cómo debo de buscar la sabiduría de Dios. Si pensamos, mis hermanos, cómo los hombres buscan en las minas la plata y cómo buscan y extraen esos tesoros, mis hermanos, nos daremos cuenta que es un gran trabajo y un gran esfuerzo que requiere sacrificio. Y así es como debemos nosotros buscar la sabiduría de Dios, con gran esfuerzo y gran sacrificio. ¿Cuántas veces has tenido que sudar y sudar y sudar por estar ahí metido en la sabiduría de Dios? Algunos, mis hermanos, la agarran y, a ver, Señor, el pastor dijo, ya son las 10:30, ¿verdad?, de la noche, estás en tu camita. Ni siquiera en el escritorio, con la luz prendidita, no, es en tu camita. A ver, Señor, a ver, voy a leer lo que el hermano nos enseñó. Hijo mío, si recibes mis palabras. Perdón, Señor. Y mis mandamientos. Pues, ¿cómo? ¿Qué esfuerzo requiere eso? ¿Qué sacrificio requiere eso? A veces queremos la sabiduría de Dios, mis hermanos, y te está diciendo cómo la debes de buscar, cómo la vas a encontrar. Búscala como si fuera plata. Examínala como si fuera un tesoro. Si te dijeran ahorita, ya con esto termino ahora sí, si te dijeran en este momento, yo te dijera, y traigo una hoja y te dijera, miren, aquí dice bien claro que aquí en tal parte hay un tesoro y ese tesoro son más de 10 millones de dólares en monedas de oro. ¿Qué harías? Ay, pastor, pues nos vamos a ir unos 10, ya organizamos un grupo, ¿nos puede dar ese mapa? Claro, aquí está el mapa. Y aunque fueran 10, comprarían picos, palas, yo no sé, y así se pasara, estoy seguro que trabajarían hasta todo el día, no pararían. Y ahí están, duro y duro y duro y duro para encontrar ese tesoro. Pero mis hermanos, déjenme decirles una cosa, la sabiduría de Dios, no hay tesoro físico que se compare con ella. Ni Carlos Slim, ni ese Bill Gates tienen un tesoro como el que encuentra el tesoro de la sabiduría de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Busquemos la sabiduría. Aquí nos quedamos en el verso 4. Dios les bendiga, cuídense.